A esta hora presentamos en Radio Ondas Misioneras Hablando la Verdad. Hablando la Verdad con el doctor Raúl López y Michael Nazario. Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a este su programa Hablando la Verdad, todos los martes de 6 a 7 de la noche. Estamos a través de Ondas Misioneras, este es nuestro segundo programa acá, Ondas Misioneras 98.1 FM. Estamos, como siempre, compartiendo ustedes la discusión de temas de interés y noticias importantes del país. Les acompaña Michael Nazario y el doctor Raúl López, como siempre. Buenas tardes, doctor. Sí, un placer estar aquí, ¿verdad? Estamos todavía bregando con la tecnología, tratando de mejorar un poquito los ofrecimientos y bregando con las cámaras y las computadoras, ¿verdad? Para tratar de tener un mejor programa en el futuro. Pero hoy estamos bien entusiasmados, ¿verdad? Tenemos un tremendo invitado y creo que vamos a tener una buena discusión hoy. Así que les invitamos a que se queden con nosotros, ¿verdad? Y oír cosas acerca del futuro de Puerto Rico. Claro que sí, así que vamos a estar hoy discutiendo muchos temas de interés, no solamente a nivel quizás local de Puerto Rico, y quizás discutamos temas, ¿verdad?, a nivel internacional hoy. Y vamos rapidito, ¿verdad?, a presentar a nuestro invitado en la tarde de hoy. Nos acompaña el doctor Daniel Marte. Él tiene un doctorado en Ciencia Política y en Derecho Internacional. Aquí le damos la más cordial bienvenida a este programa Hablando la Verdad. Gracias le doy a ustedes por la invitación y le doy la más sincera gracias por darme este privilegio y sobre todas las cosas, bendiciones a todas aquellas personas que nos están escuchando a través de las ondas radiales. Y un saludo a su señora esposa, Elizabeth Marte, que no está en el micrófono, ¿verdad?, pero está por aquí con el estudio acompañándolo a ustedes. Claro que sí, esa es la persona que me da el apoyo al 100%. Exacto. No, Raúl, pues, ¿verdad? El doctor Marte es uno de los asesores del proyecto Dignidad en Puerto Rico, ¿verdad? Especialmente en Isabela, y hemos tenido en el pasado unas discusiones bien interesantes, y quería ver si nos dice, ¿verdad?, un poquito del trasfondo suyo, ¿verdad? Que usted ha hecho anteriormente, entonces que lo trajo a Puerto Rico, y por qué usted se ha, ¿verdad?, ha unido a este movimiento, y cuál usted piensa que es ¿verdad?, el futuro que estaba proveyendo este movimiento, ¿verdad? Que básicamente lo que estoy entendiendo, que se están uniendo al movimiento porque da una esperanza para Puerto Rico. Claro que sí, mira, yo soy originario de aquí de Isabela, pero bien joven, a esos otros 17 años ingresé en el ejército de los Estados Unidos, y luego de estar en el ejército también, hice servicio en el ejército y en la Fuerza Aérea, y serví con las Fuerzas Especiales del ejército, y luego de eso hubo una transferencia al Departamento de Estado, y durante prácticamente estuve 11 años, ¿verdad?, en las Fuerzas Armadas. Hice la transferencia al Departamento de Estado y luego tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad de Maryland. Hice mi bachillerato en Administración de Empresas. Luego hice también una maestría en la Universidad de Maryland, y luego hice una maestría también en Georgetown, y finalmente mi doctorado en Georgetown en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, con énfasis en el Medio Oriente y en Latinoamérica. Y para, ¿verdad?, explicarle a los radioescuchas, Georgetown es una universidad muy reconocida que está en Washington, ¿verdad? Washington DC. Yo creo que está en Washington DC como tal. Sí. Y por lo tanto, ¿verdad?, por su localización, tiene de gran renombre, ¿verdad?, especialmente cosas que tienen que ver con la política, con relaciones internacionales, ¿verdad?, todo lo que tiene que ver con el gobierno. Así que es una tremenda preparación, y un privilegio, ¿verdad?, tenerlo usted aquí en el programa y ayudando también aquí en Puerto Rico. Claro que sí. Uno de los motivos, ¿verdad?, que por lo cual me interesa la política como tal, no solamente desde el ámbito académico, sino desde el ámbito práctico, ¿verdad? Porque muchas veces hay personas que les gusta lo académico, pero no ejercen. Y gracias a Dios, ¿verdad?
he tenido la oportunidad, a través de mi servicio a nivel federal, visitar muchos países, ver la infraestructura de muchos países, los diferentes tipos de gobierno de muchos países, tanto socialdemócratas, sociales, países que son totalmente sin ningún tipo de democracia, son donde lo que reina es la anarquía. Ejemplo, Somalia. Eso es uno de los que más sobresalta, ¿verdad? Uno de los países más libres del mundo. Uno de los países más libres del mundo. Lo que le da la gana allí. Que hace lo que le da la gana allí. Y eso me ha dado la oportunidad de ver cómo realmente la falta de gobierno o un gobierno mal implementado afecta a la sociedad, y la afecta a tal grado que la sociedad se corrompe. Y no solamente corrompe a la sociedad, sino que corrompe a todas aquellas instituciones que la sociedad representa. Porque hay que entender que la sociedad como tal es la que compone esas instituciones que están representándonos en el gobierno. O sea, no hay cosa que no sea tan importante como usted y yo como individuos. Porque nosotros los individuos somos los que componemos el gobierno. Y si como nosotros como individuos no tenemos una buena base moral, ética, de principios, pues definitivamente no podemos gobernar ni con ética, ni con moral, ni con principios. Y entonces eso es lo que vemos reflejado en nuestros partidos, en nuestro sistema de gobierno, en nuestras instituciones. Y eso da pena decirlo, pero muchas veces nos queremos fijar y decimos, no, si Puerto Rico fuera esto, Puerto Rico fuera lo otro, pero yo tengo un dicho que es lo siguiente: miren, no me señalen los problemas, muéstrame las soluciones, porque todo el mundo sabemos que tenemos problemas, ahora son pocos los que nos dan las soluciones, y yo creo que eso es lo que el mensaje que yo quiero llevar. Es hora de levantarnos a presentar soluciones, y eso fue lo que me motivó a ver a Proyecto Dignidad como un partido viable. ¿Por qué? Porque tiene unos valores y tiene unos artículos de gobernanza que son de admirar. No solamente son de admirar, pues es porque no permiten que sean ni torcidos ni que sean ambivalentes. Son unos conceptos y unos preceptos que ya entendemos que queremos regir, y el partido se quiere dejar llevar por ellos, por estos principios. Y una de las cosas que también tenemos que entender, para estar claro, son principios, como tú dices, de cómo vamos a gobernar. De cómo vamos a gobernar, de una buena y sana gobernanza. Exacto. Y ¿verdad? Eso es algo que aquí hemos estado, que yo por lo menos he estado enfatizando, que para mí, ¿verdad? Analizando la política, tratando de envolverme en la política en el pasado, que el problema que tiene Puerto Rico es que de verdad aquí no se discute la política. Aquí se discute un tema bien pequeño de la política, que es el estatus, pero eso mismo de cómo es que vamos a gobernar, eso nunca se discute. Aquí la política, y da pena decirlo, la política realmente solamente se discute cada 4 años, y se discute lo que vamos a darle al pueblo para que el pueblo vote por mí. Es como el famoso adagio de que le ponemos la zanahoria, ¿verdad?, al burrito frente para que pueda seguir caminando. Y eso es triste decirlo, pero es la soberana verdad. Y cuando uno va a actividades, porque a mí me han invitado a muchas actividades de los distintos partidos, uno lo que mira, los discursos tienden a apelar a las emociones. Algunos son muy buenos, ¿verdad? Por ejemplo, los populares apelan a que, ¿verdad?, somos puertorriqueños y nuestra patria y nuestro equipo nacional y todo eso. Entonces los PNP apelan a que si somos americanos y nuestros derechos y todo eso. Y todo es una apelación emocional, pero están apelando a algo que de verdad no
la mayoría del tiempo no van a estar impactando cómo es que se gobierna. O sea, entonces eso le da como una carta blanca, que diga un carte blanche, ¿verdad? Una carta blanca, para entonces cuando entran al gobierno hacer lo que ellos quieran en lo que de verdad importa, que es la gobernanza como tal. Y a diferencia de, por ejemplo, los Estados Unidos, donde lo que se discute como tal es la filosofía de gobernanza, que es la verdadera política. En Puerto Rico de verdad no tenemos política como tal, aunque somos tan fanáticos de la política, pero no tenemos política. El deporte número uno. Exacto, y tal vez esa es la mejor analogía, es un deporte. ¿Por qué? Porque queremos apelar a las masas. En el deporte lo que queremos es complacer, ¿verdad? A aquel y al otro. Y el que encesta 2 puntos, pues allá venimos, ¿verdad? Lo aplaudimos, y qué bueno es ese jugador. Pero nos olvidamos que es que somos un equipo, ¿verdad? En inglés hay una famosa frase que dice que no hay I en team. O sea, no hay un individuo en el grupo, porque somos todo un grupo, ¿verdad? Y entonces da pena decirlo, ¿verdad? Porque yo me atrevo a decirlo aquí. O sea, yo vengo de una familia donde ha sido prácticamente toda su vida del Partido Nuevo Progresista. Yo me crié. O sea, yo puedo decir que a mis 5 años el prócer puertorriqueño, porque yo lo admiro, don Luis Aferré, estuvo en mi casa y me tomó en los brazos, y cuando preguntaron quién iba a ganar, yo dije que iba a ganar Rafael Hernández Colón. Porque yo era un nene chiquito, o sea, yo no sabía. ¿No tiraron una foto en ese momento? Sí, la tiraron. La cara sí. ¿Por qué? Porque y siempre me acuerdo de aquellos discursos, ¿no? ¿Por qué? Porque la cosa era que siempre depende de dónde tú te encuentres, ¿verdad? Depende de dónde tú te encuentres, a ese grupo de personas tú le vas a hablar. ¿Ve? Si estás delante de unas personas que necesitan trabajo, ¿qué le vas a prometer? Trabajo. Si estás delante de personas que necesitan comida, ¿qué le vas a prometer? Comida. Si estás delante de personas que tienen unas carreteras que están inservibles, le vas a prometer que carreteras que van a estar buenas. Pero realmente no te dicen cómo. Exacto. ¿Cómo yo voy a lograr los trabajos? ¿Cómo yo voy a lograr la comida? ¿Cómo yo voy a lograr tener las buenas carreteras? Siempre dicen que el dinero va a aparecer, pero la pregunta es ¿de dónde, cómo y el cuándo? Y otra cosa que muchas veces se enfoca mucho, ¿verdad? Muchos de estos discursos es vamos a ayudar al pobre, pero no te dicen cómo. No, y ese es el punto, porque dijiste algo muy importante, y es que se apelan a las emociones. Y al apelar a las emociones dicen, ¡ay, qué bueno habla fulano! Habla fantástico, mira, habla de una forma que quiere ayudar al pobre. Sí, yo siempre pongo el siguiente ejemplo. Una de las cosas que yo enseño es la buena política pública, ¿verdad? Una de las buenas ideas fue la famosa tarjetita de salud, ¿verdad? Que el doctor Pedro Rosselló quiso implementar. La idea era buenísima y todo el mundo estaba contento. ¿Por qué? Porque le brindaba ayuda, ¿verdad?, que era necesaria para el pueblo que necesitaba un seguro de salud que le cubriese sus necesidades de salud. Ahora, el problema es el siguiente: ¿de dónde iba a salir el dinero para pagar la tarjetita? De eso no se habla. Yo te doy la tarjetita, qué bueno voy a tener. Se enfocan en esa parte, ¿no? Exacto, se enfocan en el beneficio, pero no en el costo. Es como decir, yo quiero tener un BMW, y hay gente que se lo compra en el BMW, pero cuando vienen los 600 pesos mensuales del pago, dicen, ay, yo tengo un BMW. Exacto, y esa es la cosa. Los políticos se enfocan en gastar, y muchas veces en gastar ahora y endeudar las próximas generaciones, porque ellos ya no van a estar en el poder. Exacto. A una congresista, ¿verdad? A una congresista puertorriqueña en los Estados Unidos, que estaba promoviendo un plan súper carísimo, ¿verdad?, de ambientalista, y vamos a producir toda la electricidad usando placas solares y molinos de viento y eso. Entonces, ¿y dónde vas a sacar los chavos para pagar eso? Y dice, pues, te imprime un cheque. O sea, sí. Imprime. te saca el dinero, pero
no ven cuáles son las consecuencias de escribir un cheque, un cheque sin fondo, básicamente. Exacto. No hay que crear los fondos de la nada, ¿verdad? Que básicamente es un préstamo, y las consecuencias de inflación y de otras cosas que van a pasar. Lo mismo que, ¿verdad? Hemos tenido, como creo que era con usted que estaba hablando, que hemos tenido como 50 años de dos partidos que nos han llevado a la quiebra, ¿verdad? Porque han tomado todo el crédito de Puerto Rico, ¿verdad? Y lo han malgastado. Y entonces, ¿verdad? Ellos no van a resolver el problema, porque ellos fueron los que crearon ese mismo problema. Y la situación es más triste porque si nos endeudan, fueron ellos quienes nos endeudaron, pero somos nosotros los que vamos a pagar. O sea, cuando vienen a ver, y esto tal vez hay que traerlo en términos de nosotros, verlos en nuestras vidas. Yo supongamos, ¿verdad?, que estoy hablando con una persona que tiene el crédito perfecto. Tiene de empírica, tiene sobre 800, ¿verdad? Y puede tomar cualquier tipo de lujo que quiera a crédito. Esa era la situación de Puerto Rico. Puerto Rico, ese era ese individuo en un momento dado. Un crédito excelente. Y los políticos de turno de cada una de las administraciones que han pasado durante esos últimos 50 años, empezaron a tomar prestado basado en ese crédito. Pero ¿qué sucedió? Llegaron a tomar tanto prestado que se pasaron del 35%. Y cuando venimos a ver, ahora el crédito de Puerto Rico está que no sirve, al punto que nos declararon crédito chatarra, o sea, los bonos chatarra. Entonces, cuando vienes a ver, tú dices, un Puerto Rico, y cada vez, ¿cuál es el mensaje? Queremos un Puerto Rico mejor. Pero ¿cómo eso es posible que queremos hacer un Puerto Rico mejor? Pero cada vez que venimos, cada 4 años, lo que hacemos es que lo hundimos más. El hecho de ser un Puerto Rico mejor. ¿Qué significa ese eslogan? Puerto Rico mejor. Esa es la pregunta que yo le hago a la gente. ¿Qué significa ser un Puerto Rico mejor? Y no solamente qué significa, sino cómo vamos a lograrlo. Exacto. Pero si tú me dices qué significa, te estoy haciendo pensar a ti en cómo lograrlo. Cómo lograrlo, exacto. Doctor, y en Puerto Rico se complace momentáneamente, como usted dice, cada 4 años, ¿verdad? Y complacemos 4 años, ahí está, te voy a construir esto, y lo pueden construir a veces, pero ni se sabe, como decía el doctor Raúl López, cómo se va a pagar, ni nada. Y otra cosa, yo fui vicealcalde de la ciudad de Aguadilla, el mantenimiento. Aquí construyen monumentos faraónicos en este país, y el mantenimiento, eso pues que se resuelva como pueda, y en 10 años está destruido eso que costó millones de dólares, y vamos a buscar chavos para hacer otra cosa, y dejamos aquello abandonado, como hay en todo Puerto Rico. Usted va a los 76 municipios, encuentra canchas, parques de pelotas, coliseos, piscinas, lo que usted quiera, están ahí. Eso es lo triste, porque si venimos a hacer un recuento de los diferentes monumentos, y eso los pongo entre comillas, ¿verdad? Porque empecemos con el famoso tubo, el acueducto, que pensaron hacer y que se hizo. Se le está sacando algún beneficio que realmente se recupere. Hay algo que se conoce, ¿verdad?, como costo y efecto, ¿verdad? Y el ROI, el Return of Investment. O sea, yo tengo que buscar algo que realmente, una vez yo invierta, yo pueda recuperar lo invertido. Porque estamos cogiendo prestado para invertir, y la idea es que esa inversión me produzca más de lo que yo estoy pagando en el préstamo. Que yo recupere. Y entonces pueda no solamente pagar el principal, pero que de eso que yo estoy recuperando, yo entonces haga más. O sea, yo pueda tener dinero en el lechoncito. Exacto. Y la cosa es que yo creo que la mayoría de esos 70 billones de dólares que cogieron prestados, la mayoría ni tan siquiera fue para obras. No fue. Eso fue básicamente a regalías, a darle dinero a la gente que no trabajaba. Y que si vamos a ver, gran parte de ese dinero es inconstitucional, porque hay un límite de la deuda a nivel constitucional.
fue que luego se decidieron hacer otras leyes para poder coger más prestado de lo que dice la Constitución. Y eso es otra cosa que también está en los tribunales. O sea, que cuando venimos a ver, o sea, este revolú de deuda que tenemos, porque tampoco podemos utilizar muchas palabras muy académicas, a mí me gusta que la gente entienda en ajo y habichuela, ¿entiendes? Sí, así, porque muchas veces, por eso digo que es bueno ser académico, pero al mismo tiempo tenemos que ir a la práctica. Y lo que es interesante también es, porque yo una vez hice un análisis de la deuda, que el problema que nosotros tenemos de la deuda en sí no es tan siquiera de la deuda, es que las que nos están prestando no confían en que nosotros podamos crecer nuestra economía y que tan siquiera podamos seguir pagando la deuda, porque si uno mira la deuda de Puerto Rico de verdad no es muy grande. No. Es mucho menor que la deuda americana. Sí. Porque la deuda americana, entonces la gente dice, pero es un país más grande. Sí, pero como por ciento de su GDP, o sea, es muchísimo más alta que la de Puerto Rico. La de los Estados Unidos yo creo que sobrepasa el 100% del GDP. La de Puerto Rico es mucho menos. La de Puerto Rico está más o menos un poquito debajo del promedio mundial. O sea, que la mayoría de los países están básicamente ahí. Estados Unidos está mucho por encima de la deuda de Puerto Rico. Y si nosotros pudiéramos básicamente tener un plan de cómo seguir creciendo Puerto Rico, entonces la deuda de verdad no sería un factor tan grande. Lo que es la falta de esperanza, y eso se refleja en el hecho de que nosotros aquí nos discutimos esos planes de qué es lo que vamos a hacer, porque la política en Puerto Rico otra vez es una cortina de humo basado con los estatus, que si la independencia, la estadidad o seguir como estamos. Entonces eso nunca se debate qué vamos a hacer con lo que de verdad podemos hacer aquí para poder gobernar, que es lo que es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es esa gobernanza de lo que tenemos, no querer tener lo que no tenemos cuando con lo que tenemos no lo estamos haciendo bien. Doctor López, yo lo voy a poner un poquito más difícil. No solamente es deber, o sea, no solamente es nuestra responsabilidad, es nuestro deber gobernar de una forma sana. ¿Por qué? Porque es que cuando hablamos de que Puerto Rico lo podemos mejorar, es que en Puerto Rico tenemos los recursos. Sí. Tenemos los recursos. No solamente en cuestiones, tenemos la mano de obra, tenemos el intelecto, tenemos el deseo y tenemos también la oportunidad. Lo que pasa es que como estamos en esa guerra eterna de que yo quiero ser el mejor y yo me quiero sentar en esta silla, porque lo que se está haciendo por el interés propio. Y no es que yo diga que los políticos trabajen de gratis, deberían, pero ok, no, que no trabajen de gratis, ok, pero miremos los salarios. Miremos también de la forma, y me estoy metiendo en camisa de 11 varas aquí, pero al pan y al vino. O sea, miremos ahora mismo este nuevo contrato que se está haciendo con la generación. ¿Qué sucede con este nuevo contrato? Bueno, que quieren, uno de los escollos de este nuevo contrato es que quieren que se genere, o sea, este nuevo contrato, pero quieren conservar a los trabajadores con los beneficios de la sindicación. No quieren que tengan beneficios de empleados de gobierno. O sea, ¿cuál es el propósito de esos contratos? Supuestamente abaratar costos y supuestamente llevarnos a que el pueblo de Puerto Rico tenga un descanso de todas las cosas que suben, pero si mientras tú quieres mantener unos costos bien altos, tú no vas a poder entonces abaratar nada. Entonces la cosa es que tampoco se discute por qué estamos privatizándolo, o sea, cuál es el propósito de la privatización, porque hay cosas que se deben privatizar y otras cosas que no se deben privatizar. Y para mí, o sea, lo que se debe privatizar es todo aquel, o sea, porque no le vamos a entregar. Lo que pasa en Puerto Rico es que le entregamos a compañías privadas un monopolio que le da
mucho poder a esas compañías, como lo que hemos hecho con los planes médicos. Pero la idea de la privatización es que tú ahora sometes esta industria a la competencia de los mercados libres. Entonces eso ocurre cuando hay muchas opciones. Exacto, sí. Por ejemplo, una cosa que no se debe privatizar son las carreteras, porque en las carreteras hay una sola que tú puedes coger. Otra cosa que yo creo que no se debe privatizar es la transmisión de la eléctrica. Pero la generación se debe privatizar, pero es si hay más de una generadora. Y en eso estoy parcialmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque tenemos el ejemplo de Luma. ¿Cuál es el problema que yo veo? Bueno, que solamente hay privatización, sí, pero ¿entre cuántas personas entre cuántas empresas hay privatización? Una. Pues entonces, ¿dónde está la oferta y demanda? Exacto. ¿Dónde está? Pues entonces lo que hicimos, pasamos de un monopolio a otro, como usted decía ahorita. O sea, pues entonces realmente no hay... ¿Cuál es el beneficio? Ahora, si me hubiesen dicho, exacto, vamos a privatizar, pero entonces tenemos a 5 compañías. Tenemos un modelo de Estados Unidos. Exacto, pues yo viví 32 años en Estados Unidos. Y tú, de ejemplo, Texas, en Dallas, yo podía escoger entre 4 compañías eléctricas para que me ofrecieran la luz. Y entonces, eso es competencia. Pero una pregunta, esa línea que llegaba a la casa, ¿de quién era? Porque ese es el problema, que ahí hay eso es lo que se llama un monopolio natural. Sí. En Texas, esa línea le pertenecía a las 4. Por eso te podías coger cualquiera de ellos. Sí, porque si yo me quejaba de que yo no tenía luz, lo primero que me preguntaban era, porque había un número, uno solo, que era el centro de mando, por decirlo así, ¿verdad? Dallas Electric Company, centro de mando. ¿Quién te ofrece la luz? Dallas Cop. No te preocupes. En 5 minutos, ¿verdad? Me llamaba Dallas Cop y me decía, ya vamos ahí. Y Dallas Cop se concentraba de buscarme del punto A a punto B y buscar dónde estaba la falla. Eso sería interesante, hacer un estudio sobre eso. Claro. Porque yo lo que pienso es que la transmisión es como el sistema de carreteras. Sí, pero lo que deberíamos tener es muchas generadoras donde entonces yo le pueda comprar a generadora X, que claro, quizás está en Ponce o en Mayagüez, y entonces ellos me transmiten la luz, pagan un fee por distancia a través de los alambres. Los alambres, sí. Y entonces yo le pago a ellos le pagan a los dueños de esos alambres. Yo entiendo que, ¿verdad? Y discutimos estos temas y como usted habla, ¿verdad?, de que una sola Luma, ¿verdad?, solamente una privatizadora, y el doctor Raúl López, que también tuvo experiencia de vida viviendo en los estados. Esto es un reflejo del fracaso de décadas y décadas de leyes en Puerto Rico que destruyeron toda oportunidad de nosotros poder funcionar como funciona algo normal en un estado o en otro país, y hay países que lo tienen normal. Entonces nosotros estamos remendando ahora a estas alturas, en el 2023, estamos remendando y hay que trabajar con lo que hay, porque la zapata está dañada, porque legislaron, dañaron, se llevaron los chavos, crearon corporaciones que destruyeron todo. Hay una cosa bien importante. Hay una cosa bien importante que usted acaba de decir. Y yo le garantizo que lo primero que le van a responder a ustedes que le van a decir es que somos una isla. Una isla tropical. Una isla tropical. Pero ¿sabe qué es? Yo le voy a decir cuál es el problema. El problema sí es la fundación, la zapata, pero es la falta de educación. Y le voy a decir por qué. Porque aquí ponemos legisladores, Cámara, Senado, el que sea, y entonces empezamos a poner y empiezan a legislar leyes que ni hacen sentido. O sea, fíjese cómo, y esto yo solo escuché al señor Mojica hace un par de semanas atrás, ¿verdad? En una conferencia que él dio hace varios años atrás, y fue lo siguiente: él decía,
cuando hay que legislar para el gran tío, el que sea el gran tío, que le conviene al gran tío, pues entonces legislamos un día e implementamos en un día. Cuando hay que legislar para otro tío, legislamos en un día e implementamos en otro día. Cuando hay que legislar para el pueblo, legislamos en 3 años y lo implementamos en 7, a ver cómo lo implementamos. Y la razón es que yo creo que no tenemos buenas herramientas democráticas. Y ese es el problema con los partidos que tenemos, que otra vez, algo como la privatización de la generación en Puerto Rico, que es uno de los sectores de la economía más grandes, lo que es eso y la educación, yo creo que son los 2 sectores más esenciales e importantes para el crecimiento y el futuro de Puerto Rico. Son esos 2 sectores y la salud. Eso se debe, el pueblo debe poder opinar. Claro. Yo tengo opiniones de lo que ellos deben hacer. Claro. Y cómo ellos no me oyen a mí, ellos nunca debatieron eso en los debates. Yo fui un montón de distintas campañas y desayunos y comidas y todo eso. Eso nunca los candidatos nunca hablaban. Pero ¿sabe lo que pasa, doctor López? Lo que pasa es que ellos supuestamente escuchan. Supuestamente. Pero ¿quién escoge las preguntas? Ellos mismos. ¿Cuándo fue la última vez que vimos a una persona que representa al pueblo? Cuando yo digo que representa al pueblo de verdad, o sea, a una persona que viene, que no es periodista, que no representa a ningún tipo de colegiatura, por decirlo así, sino que sea un Juan del pueblo. Y no lo estoy diciendo de forma peyorativa, o sea, simplemente estoy diciendo que sea una persona de la calle, que sufre y que siente y padece de lo que está pasando en el pueblo, en el país. Que sea que realmente le diga a los 3, 4, 5 candidatos que estén debatiendo, que le hagan las preguntas. Porque la cosa es que tiene que haber un partido, y creo que ese es el punto de Proyecto Dignidad, que diga, bueno, aquí hay estos problemas, hay unas razones filosóficas, económicas, históricas por la cual y éticas por la cual esto se debe resolver de esta forma. Por ejemplo, estamos hablando de las fuerzas de mercado versus los monopolios. Pues hay mucha experiencia, historia económica de qué pasa cuando hay monopolio y qué pasa cuando hay muchas opciones, ¿verdad? Y cómo trabajan esas fuerzas de mercado. Pues hay buenas soluciones para estos problemas. Entonces se necesita un partido que diga, ok, esta es nuestra filosofía, esta es más o menos la ética que vamos a usar para resolver estos problemas, y basado en esa ética, estas son las soluciones que nosotros estamos trayendo sobre la mesa. Y entonces que eso se debata con otros partidos que digan no, ¿verdad? Porque por lo que sea. Y entonces que el pueblo pueda escoger sabiendo que si votan por este partido, eso es lo que van a hacer, versus si votan por otro partido, eso es lo que van a hacer. Pero ahora mismo votan, básicamente todos los partidos son básicamente iguales y tienen todas las opciones dentro de sí, y uno no puede predeterminar, ¿verdad? Si yo voto PNP o voto Popular, no determina que la solución sea distinta. Yo quiero aclarar algo que usted dijo, doctor, y es lo siguiente. Yo quiero ser bien enfático, y es que no es que si tenemos algunos puntos de ética, por eso es lo que vamos, no es que estamos seguros que lo que se piensa en Proyecto de Dignidad es que así se va a hacer. La palabra de Dios dice, y quiero dejar en claridad, ¿sabes? Proyecto de Dignidad no es un partido religioso, porque no lo es. Lo que sí es un partido que tiene convicciones basadas en las convicciones judeocristianas, ética moral, nada más. O sea, aquí puede haber personas que sean evangélicas, católicas, ateas, que no crean ni en la luz eléctrica, pero que vas a ver que sí tienen unas convicciones que son que no cambian de su rumbo. ¿Entiendes? Exacto, el partido tiene una base de una ética bíblica que es distinto a una religión. Exacto, sí, porque no es un partido religioso. Lo que sí es que tal vez mucha gente lo quiere
pintar así, pero no lo es. Es porque tal vez no está en el mismo enfoque de sus convicciones morales o éticas que la que tenemos nosotros, pero no es porque seamos un partido religioso, porque no es. Le puedes preguntar a personas inclusive que no creen en algunas de las cosas que nosotros promulgamos, pero cuando tú le haces una encuesta sobre cómo quisieran que Puerto Rico fuese gobernado, están de acuerdo con lo que nosotros pensamos. O sea, ¿qué te dice eso? Te dice que es que no importa de qué lado tú te vayas, tú quieres ser dirigido por una persona que haga las cosas bien. O sea, tú quieres que la persona que te dirija, su sí sea sí y su no sea no. No que te diga una cosa a ti hoy y mañana, por complacer a otro, se desvíe del sí que te dio o del no que le dio al otro cuando venga hoy y te diga, no, te voy a decir que no porque le di el sí al otro. No. Ahí es donde vemos el engaño. Que entonces de momento vienen, te dicen una cosa y entonces tú vienes. Hacemos muchas veces como la foca, los aplaudimos. ¿Por qué? Porque lo que me dijo me satisfizo. Me dio por donde me gusta, me dio por el oído. Y yo digo, ok, qué bueno quedó. Pero entonces cuando venimos y si fuésemos al otro lado a escuchar lo que le dice a los otros, dice, pero eso no fue lo que me dijo a mí. Y yo voy a hacer un poquito más. Eso fue lo que le pasó en el 2020 a la iglesia. En el 2020, el que salió electo gobernador hizo un compromiso con la iglesia. Y después la iglesia se quedó vestida y alborotada. Porque le viró. ¿No te habla del 20? El 2020. Ricardo Rosselló. Okay. Sí, le hizo un compromiso con la iglesia. Y cuando venimos a ver, la iglesia se quedó. 2016 fue. 2016. Perdón. Cuando venimos a ver, entonces la iglesia se quedó vestida y alborotada, esperando que se cumpliera con lo que el compromiso, un compromiso firmado a puño y letra. Y entonces tú dices, ven acá, ¿cómo yo puedo seguir apoyando? O sea, yo como individuo, ahora yo vengo, hago la introspección para mí. Es como dijo una vez el presidente Bush, o sea, tú me engañas una vez, shame on you. Shame on you. Me engañas 2 veces, shame on me. O sea, tú me engañas una vez, la culpa es tuya. Pero si me engañas 2 veces, mira, la culpa es mía. ¿Por qué? Porque me están cogiendo de bobo ya 2 veces. O sea, ya la primera vez, ok, fantástico. Y la cosa es que la razón que ellos hacen eso es porque eso no es el centro de lo que ellos quieren hacer. Ellos tienen otra meta, otra agenda que no es esa. Y la agenda política, el estatus, ¿verdad? Por lo menos lo que dicen, pero como eso básicamente otra vez una cortina de humo, pues la agenda básicamente es estar en el poder. Yo la pregunta que le hago a la gente es la siguiente: ¿cuánto se lleva prometiéndonos la estadidad? ¿Cuántos años? Sí. ¿Se ha logrado? 70 años. Entonces la pregunta es, ¿qué hay diferente ahora que se va a lograr? Exacto, y además de eso, ¿qué diferencia hay entre todos los partidos? Exacto. O sea, porque básicamente cuando vienen a la gobernancia, sí, es exactamente lo mismo. Y la otra cosa es que si se logra, ¿verdad?, la estadidad, por decirlo así, el partido estadista desaparece. Sí, el Partido Nuevo Progresista y el PPD. Y si se logra la independencia, el PIB desaparece. Sí. Ya no son vehículos. Sí. Entonces lo que nosotros necesitamos es básicamente ya... ¿Y por qué desaparece? Porque de verdad hay otras cosas que son más importantes. Y lo que necesitamos es ahora mismo empezar a hacer esas cosas más importantes. Exacto. Este no es un momento de hablar de estatus, honestamente, y esta es mi opinión personal. Como decimos, ¿verdad?, valga la redundancia, ¿verdad? Porque si mi opinión es personal, ¿verdad? Pero volvemos otra vez, hablando a calzón quitado, ¿verdad? Es momento de resolver los problemas, y los problemas no se resuelven con el estatus. Y muchas veces lo que eso hace es que crea una excusa.
Dice, bueno, yo traté, pero no me dieron el estatus, entonces... Pero lo que necesitamos es gente que tomen esa responsabilidad, porque ¿verdad? Es un principio bíblico que dice que si en lo poco eres fiel, pero lo mucho te pondré. En lo mucho te pondré, ¿verdad? Y si nosotros no estamos siendo fiel en lo que tenemos, porque no hay ninguna razón por la cual nosotros tengamos la deuda que tenemos y la criminalidad que tengamos, eso no viene por el estatus. Hay cosas básicas que tenemos que resolver. Yo creo que podemos estar de acuerdo que en la primera parte hemos hablado, ¿verdad? Y usted ha hablado, doctor, el gobierno, los partidos políticos actuales, los estatus, todo eso ha fracasado, ¿verdad? Eso podría ser un resumen sencillo. Mi pregunta es el pueblo. El pueblo, usted hablaba de proyecto de dignidad, representa una ética moral. Nosotros hemos tenido muchos invitados en este programa, otros hablan de que representa ese concepto del hombre conservador, del hombre de valores familiares, protección de mis hijos, en contra de aborto, muchas razones por las que 1% de un electorado va a ir directamente a proyecto de dignidad. Eso está claro y lo podemos aceptar. ¿Cómo vamos a convencer a esa otra parte que necesita cualquier partido en este país, necesita para poder gobernar, la sana gobernanza que usted dice, necesita otra gran cantidad de electorado? ¿Cómo los vamos a convencer? Porque no vienen directamente con esos temas. Por la cuestión de los valores, exacto, que no vienen por la cuestión de los valores Mira, la forma que yo se lo presentaría es por la sana gobernanza. Y esa tal vez ese es el punto más importante que nosotros tendríamos que tocar fuera de los valores, ¿ok? Entendiendo que los valores es el punto primordial. ¿Por qué? Porque sin valores no vamos nunca a alcanzar lo demás. Y vuelvo y repito, son valores basados en conceptos judeocristianos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del Código Penal, ¿de dónde sale el Código Penal? Mire, nos guste o no nos guste, el Código Penal sale de la Biblia. Los 10 mandamientos: no matará, no robará, viene de ahí. Mucha gente dice viene del Código Hammurabi, ¿verdad? Pero y sí, también viene de ahí, pero su base, su centro, su core viene de ahí. Ahora, y la ley romana en la cual sí, se basa, claro, fue modificada por Constantino y Justiniano, exacto, que sí, le inculcaron muchos principios cristianos. Exacto. Porque esa ley antes permitía, por ejemplo, que tú pagaras una deuda usando servicios sexuales. Sí, claro. Cosas así, o sea, que era completamente pagano. Pero el cristianismo, ¿verdad?, despaganizó la ley romana, que era una ley bárbara. Sí. Y la ley que teníamos básicamente al final del Imperio Romano era una ley que tenía mucho impacto y mucha influencia bíblica. Hay una cosa que, y ahí es donde entonces para ese otro sector de nuestro pueblo es que necesitamos un gobierno de sana gobernanza que se dedique realmente a analizar nuestra problemática, no solamente como sociedad, sino como país. Y dirán, pero país y sociedad no es lo mismo. No necesariamente. ¿Por qué? Porque una sociedad muchas veces la podemos definir como un grupo que tiene unos mismos principios o que tiene algo en común. Y dentro de un país, inclusive decimos que tenemos diferentes clases sociales, ¿verdad? Mas sin embargo, a todos nos afecta la gobernanza. A todos. Al que más o al que menos nos afecta la gobernanza. Y eso es algo que tenemos que... No podemos permitir que Puerto Rico se nos caiga en cantos. Yo no sé cuántos han hecho la travesía de Isabela a San Juan, o de Isabela a Ponce, o cuántos se han tirado para el centro de Puerto Rico. Mire, en Puerto Rico hay personas que están padeciendo de hambre. Y usted dirá, no, en Puerto Rico eso no pasa si todo el mundo coge cupones. No, señor. En Puerto Rico todavía hay personas que padecen de hambre. Pero ¿cómo se puede alcanzar a esa gente? Pues ¿sabes qué? Se necesitan hombres y mujeres que estén dispuestos a caminar todos esos lugares, no cada 4 años cuando hayan elecciones, sino, ¿sabes qué? Día a día. Gente, yo creo en un, ¿verdad? Y no quiero meterme en eso porque eso es otro tema, ¿verdad? En un legislador ciudadano.
Sí, definitivamente. ¿Entiendes? Yo creo en un legislador ciudadano, como se hacía, ¿verdad?, ya en Roma. Es un gran problema porque Sí. también la cosa es que, o sea, una persona que tiene una carrera exitosa, la que está contribuyendo a la sociedad, ¿verdad?, con su trabajo, ¿verdad?, un médico, un abogado, un ingeniero, un administrador de una empresa, dejar eso para ir a la legislatura, hay que pensarlo. Entonces, esas personas que han sido exitosas, entonces la perdemos como opción para la legislatura. Y la cosa es que no tiene que ser una legislatura a tiempo completo. En Texas, básicamente, lo que se reúnen son 2 meses cada 2 años. Sí. Y es el estado más Uno de los estados más grandes, sí, y California también lo mismo. Puerto Rico es uno de los países que más legislado está del mundo. Legislaciones que son obsoletas, que son repetitivas, que son, como usted decía ahorita, de momento, porque un caballo se cayó en un pozo, pues vamos a legislar, mañana yo voy a legislar para que los pozos se cierren en este país porque los caballos se pueden caer. Exacto. Y volviendo al tema que usted me preguntó, o sea, hay que entender que nosotros como pueblo, mire, y yo creo que el doctor López me escuchó el domingo hablando sobre esto. Hay una frase de Sir Edmund Burke que a mí ha sido, en adición a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios siempre debe, por lo menos para mí, para aquellos que confesamos a Jesús como nuestro Salvador, es nuestra fuente de sabiduría más importante. Pero Sir Edmund Burke tiene una frase que también dice que para que el mal triunfe, el hombre bueno tiene que hacer absolutamente nada. Y también, y lo posteé hoy, tiene una otra frase también, Simon Burke, que dice que la peor forma de tiranía son las malas leyes. Cuando tú haces una ley mala, eres un tirano. Eres un tirano. ¿Y cuántas leyes malas no hay aquí? Y pues muchas entonces, veces el resultado es lo opuesto a lo que uno quiere. Claro. Por ejemplo, hay una ley ahora mismo que uno no puede tumbar una ceiba. Eso garantiza que nadie va a sembrar una ceiba. Yo iba a sembrar una ceiba y cuando me enteré de eso... Sí. Exacto, sí. Pues entonces, esas son las cosas que las otras personas, ¿verdad?, que deberían, ¿verdad? Porque a mí no me gusta decir tienes que, ¿no? Deberías mirar hacia Proyecto de Dignidad y ver lo que nosotros como partido, ¿verdad?, queremos hacer por un Puerto Rico mejor, por un Puerto Rico digno. Porque nosotros lo que queremos simplemente es sacar, trabajar por la educación, trabajar por la salud, trabajar por la economía, pero no simplemente con ideas que son irrealizables. Porque de eso ya hay mucho, hay tanto ya. O sea, que no se puede seguir idealizando. Entonces, Son utópicas. Entonces quería hablar un poquito, ¿verdad? Y quizás tiene otras preguntas, pero mucho de lo que cuando personas tienen ideas nuevas, ¿verdad? Y por ejemplo yo me corrí una vez, y lo primero que le dicen a uno, ¿por qué yo voy a votar por ti? Porque tú no vas a ganar, ¿verdad? Y ese es un obstáculo, ¿verdad?, que tienen los movimientos cuando están comenzando, que piensan, bueno, le da un voto a ese partido, es un voto perdido porque no va a resultar. Pero el domingo estaba presentando unas estadísticas que eran muy interesantes, ¿verdad?, de el prospecto que de verdad tienen los partidos, especialmente ahora que estamos entrando, yo pienso, en un momento de crisis, ¿verdad?, donde tenemos 5 partidos, han compartido las elecciones. Estamos básicamente en un punto muy similar a lo que estaba en los Estados Unidos antes de la Guerra Civil, cuando se creó el Partido Republicano, murió el Partido Whig, se dividió el Partido Demócrata. Díganos un poquito de esa estadística y de lo que usted piensa que está pasando. Yo sabía que yo tenía que hablar sobre eso, porque me traje hasta la presentación. Pura casualidad. Sí, pura casualidad, ¿verdad? Sí. ¿Sabe por qué? Porque es que eso es algo que muchas veces nosotros, y qué bueno que el doctor López lo trajo a colación, porque es que siempre que alguien se quiere tirar, porque yo lo he escuchado, y se lo he escuchado de mis estudiantes, ¿verdad? Yo dando clases que dicen, pero ¿para qué se va a correr si eres uno, ¿verdad? O este partido está comenzando, ¿por qué? Si no vas a ganar.
Pero, y voy a hablar a todos aquellos que ¿verdad? Que profesan una fe, ¿verdad? ¿Sabes qué? Tenemos todas las posibilidades de ganar. Todas. Empezando por las estadísticas que hablaba el doctor López. En Puerto Rico hay sobre 2.620 millones, 2.6 millones de católicos y sobre 940.000 evangélicos. Eso siendo conservador. Y me escuchó bien, siendo conservador. Sin embargo, hay un informe del Global Christianity, a Report of the Size and Distribution of the World's Christian Population. Dice que ningún país se puede declarar 100% cristiano. Y eso es cierto. Pero más sin embargo, en ese mismo reporte dice que Puerto Rico es uno de los países donde más cristianos hay en todo el mundo. ¿Sabe lo que es eso? Y uno de los países donde más gente de una sola religión existe, excepto lo único que yo creo que le ganaban era Kuwait y Arabia Saudita, sí, en el otro lado, en el lado del Islam. Exacto. Entonces, cuando uno viene a ver, y esto, tengo las referencias por si alguien, ¿verdad? Las quiere, las tengo. Diciendo esto, basándonos en los resultados de las elecciones pasadas, sabemos que Pedro Pierluisi ganó por 427.000 votos. Charlie Delgado por 407 fue el más cerca que se le. Después vino Alexandra Lúgaro y José Luis Dalmao y el doctor César Vázquez. Ahora, en todo esto, y quiero hacerlo bien enfático, si sacamos en porcientos, en Puerto Rico, ya la gente no quiere votar. La gente no quiere votar. La pregunta, ¿verdad? Como estadístico, ¿verdad? Aquellos que estudian estadística, tenemos que hacer una pregunta. ¿Por qué la gente no quiere votar? Porque antes en Puerto Rico un 50 y pico votaba, 57, 58, 60% votaba. Uno de los países donde más alta participación electoral había. La pregunta es ¿por qué en Puerto Rico ha bajado a un 30 y pico %? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Bueno, tenemos dos alternativas, para hacerlo bien sencillo. O que la gente está bien feliz con la gente que tiene para votar, que ella dice que los otros se encarguen y yo estoy contento con quien vayan a votar, o simplemente que están cansados de lo mismo y dicen ¿para qué yo voy a votar? Son todos iguales. Son todos iguales, exacto. Como que suena que es la segunda, ¿verdad? Para mí sí. Para mí me suena que es la segunda, ¿verdad? Porque seguros que sí, porque lo que uno escucha en la calle es la segunda. Yo conozco gente de cerca, bien de cerca, que me dicen, pero ¿para qué yo voy a votar si eso es perder el tiempo? Yo mejor me voy para exacto, sí. ¿Para qué yo tengo que hacer fila, verdad? Para que meter el dedo en aquel esponja y tener que aguantar calores, no. O votar por que ya lleva, qué sé yo, votar por aquel. Exacto. Más sin embargo, se nos olvida, y ahora voy a decir algo que yo se lo digo a los creyentes. Se lo digo a los creyentes, se lo decía siempre a mis hijos, le decía a mis hijos lo siguiente: mis hijos los dos viven en Estados Unidos, ¿verdad? Porque hicieron su carrera universitaria y sus trabajos los tienen allá. Yo dije, si tú no votas en una elección, no te quiero quejándote del partido o del gobierno. Así mismo es. ¿Por qué? Porque si tú no participas de la elección de un gobierno, pues entonces, ¿cómo tú te vas a quejar de lo bueno o lo malo que el gobierno haga? Exacto. Nos quedan como 30 segundos. Si quieres darnos algo final para básicamente... pues tenemos como 10 minutitos más. Pues podemos, tremendo, seguimos. Sí, pues entonces, ¿sabes qué? Tenemos entonces que salir a votar, es nuestra responsabilidad, y ahí viene la importancia. Si nosotros nos decimos que somos ciudadanos responsables, que queremos un bien para Puerto Rico, es nuestra responsabilidad, nuestro deber salir a votar. ¿Y salir a votar para qué? Para elegir
a un grupo de personas comprometidas por el bien de Puerto Rico. Y ¿Tienes una idea? Estamos hablando en esa estadística, el 40% de la población de Puerto Rico es evangélica, ¿verdad? ¿Verdad? Yo siendo evangélico también y estando en ese mundo, mi impresión es que esos no son los que más votan. No. O sea, que básicamente entre muchos de los que no votan está ese grupo. Sí. Y yo tengo una teoría, o mejor dicho, no es una hipótesis. Y es lo siguiente, y es que durante muchos años, desde los altares, se le ha dicho al cristiano que meterse en la política es malo. Que tú involucrarte porque es sucia. Lo que se nos olvida, ¿verdad?, es que la política es sucia porque el cristiano no se ha envuelto en ello, que es el que la puede limpiar. Porque la pudo haber hecho limpia desde el principio. Permitió que se ensuciase. Y es bien interesante, ¿verdad? Porque la línea tuya siempre de decirle a la gente que hay que... exacto, hay que ir a limpiar el baño. Exacto. Porque si uno va a un restaurante, ¿verdad?, que es bien bonito y eso, de lujo, y uno va al baño y el baño está sucio, uno empieza a dudar, ¿verdad? Yo no necesariamente voy a comer allí. Y entonces la gente dice, bueno, ok, pues la política, ¿verdad?, como el baño del país, hay que mantenerlo limpio. Y no solamente eso, es que hay tanta, a través de la Biblia, y ahora le hablo directamente, ¿verdad?, a los líderes eclesiásticos, la Biblia está llena de ejemplos donde se nos exhorta a que nos tenemos que inmiscuir en la política para hacer la diferencia. Es una cosa que es bien interesante. Pablo cambió su nombre de Saulo a Pablo. Entonces, no se nota mucho en la Biblia en inglés o en español, pero el momento cuando él cambió su nombre era cuando él habló con, creo que era el gobernador de Creta, creo que era, que se llamaba Publius Sergius Paulos, algo así, pero ese nombre era Pablo, es el mismo nombre. Entonces él era de una ciudad en Grecia, y cuando Pablo terminó de hablar con él y él se convirtió, fue el primer gobernante cristiano en la historia. Pablo tomó su nombre y fue a la familia de él, a la ciudad de donde él era. Y es muy probable que esta persona le dio dinero a Pablo y que Pablo cambió su nombre en honor, en cierto sentido, a esta conquista. O sea, que eso es algo que de verdad no como que no sale a menos que uno no vea un poquito el trasfondo. Y yo creo que eso indica que Pablo le dio mucha importancia a que este oficial, ¿verdad?, este gobernador de una provincia romana se convirtiera al cristianismo. Hay dos cosas con las cuales yo quiero terminar, por lo menos ahora, y es lo siguiente. Muchas veces decimos mucho que el pueblo perece por falta de conocimiento, y eso aplica en todo. El pueblo perece por falta de conocimiento, pero tal vez también en el Salmo 119 dice que la suma de la palabra es la verdad. La suma de la palabra. O sea que cuando nosotros venimos a hablar sobre algún tema, tenemos que entender que no podemos decir anatema a algo que no es anatema. O sea que tenemos que ver cómo la Biblia aborda el tema para nosotros poder hablar sobre ese tema de la forma en que la Biblia quiere que hablamos de ese tema. O sea, yo tengo una página que se llama La Palabra y la Política. Y es porque yo abordo la política desde la perspectiva cristiana. Porque ¿sabes qué? Es que es nuestra responsabilidad. Pablo le dice a los cristianos, obedece al gobierno. No le tengan miedo a la justicia. La justicia es ministro de Dios. Porque es ministro de Dios. Exacto, porque la justicia... Ese es el ideal. Ese es el ideal. No solamente eso, sino le dice, tú tienes que respetarlo. ¿Qué le dice a todos aquellos que aunque sean esclavos, aunque sean esto, ¿sabe una cosa? Tú tienes que respetar, aunque sea hermano, pero ¿sabe una cosa? Tienes que respetarlo, aunque tienes que... O sea, hay tantas cosas. O sea, ¿cuántos asesores de reyes guiados por Dios no estaban en el lugar preciso? La misma Esther. O sea, hay tantos y tantos y tantos y tantos. Mire, que si nos quedamos aquí estamos hasta las 12 de la noche. Que fueron gobernantes. Sí, que fueron gobernantes. Y estuvieron ahí. Le quería traer un dato, ¿verdad?, interesante.
tengo la curiosidad hace tiempo y creo que usted es la persona idónea. Y si no lo podemos discutir en este programa, sabemos va a estar con nosotros en otros programas. Ya desde ahora tiene varias invitaciones, ¿verdad? Sí, sí. En 1960 en Puerto Rico se creó un partido con una base religiosa. Sí, Partido de Acción Cristiana. Sí. Fueron obispos católicos que lo fundaron, eran americanos en Puerto Rico. Y dice aquí, ¿verdad? Usted lo busca en donde quiera, pero dice aquí que se oponían a Muñoz Marín, que era el líder político más poderoso en el momento del Partido Popular. En aquel momento el experimento no dio resultado. Y era un partido de base católica, con obispos católicos dirigiéndolo. Recuerdo un dato que Aguada fue de los pueblos donde más participación y apoyo tuvo ese partido entre todos los 78, no era 78 en aquel momento, todavía no habían los 78 municipios. ¿Cómo podemos evitar que la gente, ese concepto usted hablaba ahorita, de que no mezclen y digan, no, es que esto es religión, esto es... y piensen que el partido no es un partido con la opción de poder tener esa sana gobernanza y administrar el país? Que hagan lo que no han hecho con otros partidos, lean la plataforma del Proyecto de Dignidad. Porque si yo le pregunto a la mayoría de los electores que ahora mismo están votando por otros partidos, le pregunto, ¿usted ha leído la plataforma de su partido? Yo casualmente le garantizo que son pocos los que han leído la plataforma de su partido. Por eso es que muchas veces hay personas que están votando por supuestamente partidos conservadores, que de conservadores no tienen nada. Pero yo le invito a aquella persona que tenga alguna duda de quién, por qué y cómo se va a dirigir y se dirige actualmente Proyecto de Dignidad, es que lea la plataforma de gobierno. Si tiene alguna duda, tiene alguna pregunta, se puede comunicar ya sea con el doctor César Vázquez, con la doctora Nilda Pérez, con este servidor, con el señor Bonilla, que también es de Aceituna de Moca. Hay muchas personas que estamos dispuestas a orientar. Si hay algún pastor que quiere que se le envíe, que se le dé una orientación en su iglesia, o no tiene que ser en la iglesia, miren el patio de la iglesia, se la damos. Porque lo que queremos es que estén conscientes a lo que nos estamos exponiendo. Estamos en una lucha por nuestros hijos. Estamos en una lucha por nuestros principios. Estamos en una lucha por una sana gobernanza donde no se ataque los principios de todos los puertorriqueños, ni de la iglesia, ni de las escuelas, ni de nosotros como padres, de nada de eso. Y yo creo que ese énfasis también en valores, porque yo creo que ese otro partido definitivamente era un partido religioso, era un partido católico. Sí. Entonces la cosa es que uno dice, bueno, pero son valores bíblicos, estamos imponiendo valores bíblicos, pero la cosa es que la alternativa es imponer valores no bíblicos. O sea, que lo que debemos tener es, sí, queremos imponer valores bíblicos como una alternativa a la imposición de valores de otro tipo. Entonces lo que tenemos que hacer es debatir cuáles de esos valores que vamos a imponer, porque eso es lo que hace el gobierno, imponer valores, pero cuáles son los valores que vamos a imponer. Y esto yo lo resumo de la siguiente manera: cuando un muchacho se porta bien, ¿cómo uno le dice? Que mucha vergüenza tiene ese muchacho, ¿verdad que sí? Eso los padres lo criaron bien, que mucha vergüenza tiene. No es que de qué religión es, sino que mucha vergüenza tiene porque le enseñaron buenos valores, le enseñaron a que se porte bien, que tiene que hacer las cosas bien. Pues mire, nosotros somos ese buen muchacho, que buenos valores tenemos. O sea, que cuando digan fulano de tal está ahí porque se está lanzando a X puesto, sabe que ha pasado por un escrutinio. Y la cosa es que, por ejemplo, o sea, básicamente el fundamento ético son los 10 mandamientos, y uno le pregunta a la persona, bueno, ¿cuáles de los 10 mandamientos tú no estás de acuerdo con ellos? Exacto. No hay ninguno. O sea, aún una persona en general, yo diría que va a estar de acuerdo, claro que sí, en los 10 mandamientos. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Ha sido una tremenda discusión, ¿verdad? Y esto es un tema que podemos seguir discutiendo, y es nuestro plan, ¿verdad?, seguir discutiendo y viendo, ¿verdad?, lo que va pasando en las noticias. Por ejemplo, estaba la noticia eso de la privatización de
de la generación eléctrica, que es un tema, ¿verdad?, y bien importante para discutir, porque uno piensa, bueno, pero eso es algo técnico. Sí, pero ¿qué por ciento del budget de tu casa, ¿verdad?, se va para pagar la luz? Y si tú pudieran bajar eso a la mitad y tú te ahorrarías eso no vale la pena discutirlo un poquito. Exacto, sí. Así que ciertamente, doctor, se nos acabó el tiempo. Le queremos dar las gracias a nuestro invitado en la tarde de hoy, al doctor Daniel Marte de Partido Proyecto Dignidad, ¿verdad?, asesor y líder de ese partido, y que se nos quedaron un sinnúmero de preguntas, así que desde ahora estamos haciendo una invitación para otras ocasiones, ¿verdad?, para que podamos discutir, ¿verdad?, sobre el desarrollo del partido a nivel local, a nivel de los municipios y todas esas otras preguntas que teníamos. Y le queremos dar las más especiales gracias al señor Daniel Marte y a su señora esposa que lo acompañó en la tarde. Y queremos anunciar, ¿verdad?, que recordar a los radioescuchas, tenemos un canal de YouTube. Por favor, entren a nuestro canal de YouTube, miren nuestros videos, hablen con otras personas, denle un thumbs up, suscríbanse, para que podamos llegar a una audiencia más grande, una audiencia en todo Puerto Rico, ¿verdad?, aunque estamos aquí en Isabela, pero a través de YouTube podemos llegar a Puerto Rico y al mundo entero, a toda Latinoamérica. Así que eso ha sido todo en la tarde de hoy, en el programa Hablando la Verdad, con el doctor Raúl López, Michael Nazario. Estamos ahora por Ondas Misioneras 98.1 FM, todos los martes de 6 a 7 de la noche. Y en WISA y todavía Radio retransmitiendo por WISA y Radio Rituales. Así que, como siempre, habló Michael Nazario. Y el doctor Raúl López Berger. Y le damos las gracias al doctor Daniel Marte que nos acompañó. En Radio Ondas Misioneras hemos presentado Hablando la Verdad. Hablando la Verdad con el doctor Raúl López y Michael Nazario.